Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 941. Interferencia, supresión. El cielo nocturno sobre Enya Up se rompió en caos, mientras una serie de explosiones ensordecedoras estallaban en sus diversas regiones, iluminando la oscuridad con destellos cegadores y enviando temblores por el suelo, que hicieron vibrar ventanas y despertaron pánico en las calles. Raymond, un guerrero experimentado con una resolución acerada grabada en su rostro endurecido por la batalla, recibió un mensaje urgente de sus compañeros y cargó adelante sin dudarlo. Sus botas golpeaban el pavimento agrietado, cada paso impulsado por una mezcla de adrenalina y lealtad. Fading y Aurora lo seguían, sus respiraciones acelerándose en la atmósfera tensa. Fading, siempre el estratega con ojos afilados y calculadores, contactó discretamente a los otros guardias de Black Star a través de su comunicador, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el dispositivo oculto en su manga. Infiltrarse en la alianza castigadora había hecho que la acción directa fuera inconveniente para él, por lo que depender de los élites guardias de Black Star como aliados invisibles era su mejor opción en esta crisis creciente. La situación ha espiralado mucho más allá de lo que anticipé. Pensó Fading, su mente acelerándose como un torbellino de posibilidades tácticas. Para sobrevivir a esta tormenta, el ejército de Blackstar no puede permitirse seguir pasivo. La zona militar restringida había descendido en un caos absoluto, con acorazados de varias facciones convergiendo como enjambres de depredadores metálicos en el cielo lleno de humo. El aire estaba espeso con el olor acre de combustible quemado y ozono, y el suelo vibraba bajo el peso de las naves entrantes. Las autoridades estaban desesperadamente conteniendo el conflicto para evitar daños colaterales a las ciudades cercanas, limitando su potencia de fuego a armas planetarias que iluminaban el horizonte con ráfagas de energía controladas. Todo mientras se enfrentaban a las fuerzas enemigas elusivas. Yabra, una figura imponente de poder crudo con músculos enrollados como cables de acero y ojos ardiendo con determinación inquebrantable, lideró a sus subordinados a través de los restos en persecución de las organizaciones grises. Flanqueado por sus propios compañeros de grado calamidad, chocó ferozmente con el enemigo en un torbellino de golpes sobrehumanos. 7 u 8 supers de grado calamidad intercambiaron ataques devastadores, sus blasts de energía tallando cráteres profundos en el paisaje y rajando el aire con ondas de choque que aullaban como un vendaval. La que fuera una zona militar ordenada ahora era un páramo de metal retorcido y ruinas humeantes. Solo el escudo protector activado apresuradamente por el ejército, que brillaba como una cúpula de luz azul etérea, evitó que la destrucción se derramara en áreas adyacentes, salvando innumerables vidas en el proceso. Los miembros de la Alianza del Castigador, aunque valientes y resueltos, poco podían hacer contra los choques de grado calamidad y en su lugar se enfocaron en combatir a las organizaciones grises que se arremolinaban. Sus rostros eran máscaras de enfoque sombrío, con sudor brillando en sus frentes, mientras coordinaban con precisión. No podemos quedarnos aquí parados, apúrense y ayuden a nuestros aliados. Tenemos que cambiar el rumbo. Raymond gritó, su voz cortando el estruendo como un grito de rally de un comandante, antes de lanzarse de cabeza al fragor de la batalla con una ferocidad desbocada. Fading, vigilando atentamente a Aurora, solo reveló su fuerza de grado, P para repeler a los enemigos, con movimientos fluidos y calculados, lo que le dejaba energía de sobra para reflexionar sobre el plan mayor. Nunca imaginé que la situación escalaría de esta manera. Reflexionó, con el ceño fruncido profundamente, mientras analizaba el campo de batalla. Estas organizaciones grises están tras el tótem evolucionario con descaro, debe haber un cerebro detrás de todo.
¿Por qué arriesgar un asalto masivo en el corazón del territorio de la dinastía cuando podrían atacar objetivos más fáciles en otros campos estelares? Su verdadero objetivo debe ser algo más allá de solo el tótem en esta región. Justo cuando estos pensamientos giraban en su mente, otra andanada de explosiones sacudió varias regiones, con las detonaciones floreciendo como flores de fuego en la noche y esparciendo debris en el aire. Más enemigos acechaban en las sombras, sus ataques ocultos añadiendo a la sinfonía de destrucción. Yabra, esquivando el enorme martillo del obispo principal con agilidad, rugió frustrado, su voz retumbando por el campo de batalla como un trueno. Maldita sea, envíen gente para cazar a esos bastardos que están detonando explosivos. No podemos permitir que sigan interrumpiéndonos. Con su orden, varios acorazados se separaron de la fuerza principal, con sus motores zumbando mientras se lanzaban hacia los puntos problemáticos para restaurar el orden. ¡Koboom! En la distancia, una explosión colosal destruyó un rascacielos imponente, su estructura derrumbándose como un castillo de naipes y enviando una nube de polvo y debris que se expandía por las calles. La onda de choques se propagó hacia afuera, pulverizando edificios cercanos y liberando un aura de grado calamidad desconocida que pulsaba como un latido malévolo. ¿Acaso hay más enemigos apareciendo? Esto es una locura. Gruñó Yabra con su frustración desbordando en un ceño feroz, asumiendo que se trataba de refuerzos frescos para el enemigo. Sin embargo, los supers de grado calamidad a lo lejos no mostraban signos de avanzar, aparentemente atrapados en combate con un enemigo invisible. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró Yabra, su voz teñida de confusión, con su amplio pecho agitándose mientras evaluaba sus opciones. No podía abandonar su puesto, el objetivo principal del enemigo era sin duda el tótem evolucionario. Si se iba, sus defensas podrían colapsar, permitiendo que los ladrones escaparan. Necesito eliminar a estas plagas frente a mí primero. Pensó con gravedad. Solo entonces podré lidiar con el caos que se está gestando en otro lugar. Fading también sintió la onda de choque distante que lo recorrió, entrecerrando los ojos en reconocimiento. Si no me equivoco, esa firma energética coincide con el grupo de supers de grado calamidad que detecté antes, deben estar chocando con los guardaespaldas del descendiente de ese alto mando. Sus instintos se agudizaron como una hoja. Esto se siente como un plan deliberado, una red de distracciones para ocultar el verdadero movimiento. Mientras tanto, en otra región devastada por la guerra, se libraba una batalla intensa, con supers de grado calamidad desatando toda su potencia y reduciendo rascacielos majestuosos a montones de ruinas y acero retorcido. Los 4 fugitivos de grado calamidad, con rostros retorcidos en una determinación despiadada y ojos brillantes de avaricia, abrumaron a los 2 guardaespaldas que protegían al nieto de Ludwell en un asalto brutal de 4 contra 2. Los guardaespaldas, veteranos leales forjados en las llamas del entrenamiento élite de la dinastía, estaban maltrechos y ensangrentados, con su armadura abollada y sus respiraciones agitadas mientras resistían el asalto implacable. El nieto de Ludwell, un hombre más acostumbrado a las salas de juntas que a los campos de batalla, se acurrucaba dentro de un escudo de energía protector que parpadeaba, su rostro pálido de shock y miedo. ¿Por qué? ¿Por qué me atacan? Nunca me he involucrado en esta clase de locura. Balbuceó, su voz temblando como una hoja en una tormenta, su mente tambaleándose por el cambio repentino de su vida, cómoda como hombre de negocios, a esta pesadilla de destrucción. El escudo zumbaba a su alrededor, una barrera frágil contra el caos, donde incluso una onda de choque errante podría acabar con su vida en un instante. Sus guardaespaldas, impulsados por un deber inquebrantable y un honor profundo, apretaban los dientes a pesar del dolor, con sus músculos tensos mientras paraban golpe tras golpe. Orbank,
un guardaespaldas recibió un impacto devastador, su cuerpo volando por el aire como un muñeco de trapo, chocando contra una ruina cercana con un tud nauseabundo. Ahora en inferioridad numérica, el guardaespaldas restante luchaba, con sus heridas acumulándose cada segundo. La sangre brotaba de una herida fresca donde le habían cortado el brazo, pero solo gruñó suavemente. Su rostro una máscara de resolución estoica mientras convocaba cada onza de fuerza para un contraataque. Sin embargo, la mera voluntad no podía llenar la brecha contra estos formidables enemigos, que aprovechaban cada abertura con precisión depredadora. Con ambos guardaespaldas al borde del colapso, el nieto de Ludwell quedó expuesto, un objetivo vulnerable en el ojo de la tormenta. Acábenlo ya, ahora. Ladró uno de los fugitivos, su voz fría e implacable, mientras se acercaban para el golpe final. Pero en ese momento crítico, haces de luz brillante llovieron del cielo, obligando a los fugitivos a dispersarse como sombras huyendo del amanecer. ¡Oh! Los láseres impactaron el suelo, fundiendo la tierra en cráteres brillantes y llenando el aire con el olor acre de la tierra quemada. Un grupo de figuras descendió con gracia, sus capotes ondeando al viento mientras se posicionaban como una pared inquebrantable entre los fugitivos y su presa. ¿Quién demonios son ustedes? Exigió uno de los fugitivos, su voz teñida de cautela, sintiendo el inmenso poder que irradiaban estos recién llegados, que superaba con creces a los guardaespaldas que acababan de vencer. Somos los guardias de la Estrella Negra del Ejército de la Estrella Negra, y estamos aquí para poner fin a este caos en el territorio de la dinastía. Ahora, ¿quiénes son ustedes, y qué les da el descaro de sembrar el Havik de esta manera? Respondió Adavi, su mirada barriendo a los fugitivos con una intensidad fría y penetrante que podría congelar la sangre, su corpulento marco radiando un aura de confianza inquebrantable. Los fugitivos se congelaron, sus expresiones cambiando de agresividad a puro terror. Ejército de la Estrella Negra. ¿Desde cuándo están aquí en el enclave Enya? No teníamos información sobre esto. Hemos caído directo en una trampa. Sus mentes corrían con arrepentimiento, dándose cuenta de que habían desafiado inadvertidamente a una fuerza muy superior. Estamos acabados. Si hubiéramos sabido, nunca habríamos aceptado este trabajo. Murmuró uno en voz baja, apenas audible sobre el alboroto. Refuerzos por fin. Podríamos salir de esto con vida. Exclamaron los guardaespaldas heridos al unísono, el alivio inundando sus rostros mientras se apoyaban el uno en el otro, con sus heridas latiendo, pero sus espíritus revitalizados. Adavi no perdió tiempo, cargando adelante con los guardias de la Estrella Negra, en un asalto coordinado, sus movimientos un borrón de precisión y poder, volteando la marea mientras ambos bandos chocaban una vez más en un torbellino de energía y acero. De vuelta en la región militar, la batalla había cobrado un peaje pesado, con cuerpos esparcidos por el paisaje marcado, y un super de grado calamidad, yaciendo inmóvil, su cabeza destrozada por el golpe devastador de Yabra. A pesar de que las fuerzas del enclave Enya mantenían la ventaja, la lucha se prolongaba, con los poderosos golpes de Yabra resonando como hammers en un yunque. Pero la resiliencia de los enemigos significaba que el caos no cesaría pronto. Los miembros de la Alianza del Castigador, luchando junto a ellos en el meollo de la acción, estaban inmersos en sus propias luchas intensas, muchos con heridas que marcaban sus rostros decididos con sangre y suciedad. En medio de todo esto, las notables habilidades curativas de Aurora brillaban como un faro de esperanza. Sus manos suaves emitían una luz cálida y dorada que sanaba incluso las heridas más graves en cuestión de segundos, revitalizando a los miembros de la Alianza del Castigador y borrando su dolor como si fuera un mal sueño. Ellos luchaban con renovado vigor, sus ojos encendidos con una determinación intrépida, cargando al fragor sin un ápice de vacilación.
Slade, que había sido cauteloso con los recién llegados, lucía una expresión incómoda, con las mejillas sonrojadas de vergüenza al aceptar la curación. Gracias por eso. Murmuró, su voz áspera pero sincera, aunque evitó el contacto visual directo. Los poderes de Aurora habían crecido enormemente con el tiempo, su energía fluyendo con facilidad y superando su propia fatiga, permitiéndole restaurar a su pers de grado, sin esfuerzo. De repente, la proyección de un vicecomandante se materializó junto a Jabra, su forma virtual temblando con urgencia. Su excelencia Jabra, el tótem evolucionario, ha desaparecido. Lo hemos perdido. ¿Qué? ¿Cómo demonios pasó eso? Recupéralo de inmediato, sin excusas. Jabra bramó, su rostro contorsionado por la furia, con los puños apretados tan fuerte que las venas sobresalían como cuerdas bajo su piel. En ese instante, las piezas encajaron, los ataques eran solo una distracción, un señuelo para que los ladrones se infiltraran desde las sombras. El tótem había sido guardado en lo que se creía un lugar impenetrable, pero los ladrones galácticos se especializaban en burlar lo imposible, usando astucia y habilidades especiales de Esper para la detección. Jabra, a pesar de su orgullo, estaba atónito por la magnitud de la operación. ¿Quién podría estar detrás de esto? Movilizar tantas fuerzas por un solo tótem parece excesivo, deben tener motivaciones más profundas. Como aliado de la dinastía, sabía que siempre podían obtener otro de Blackstar, pero protegerlo era su deber. Sus pensamientos fueron interrumpidos por otro asalto enemigo que avivó su ira. Los tótems pueden reemplazarse, pero estos intrusos no escaparán de mi ira. Primero, eliminad a estos alborotadores, y luego iremos tras el tótem robado. Ordenó, su voz resonando como un tambor de guerra. En ese momento, un equipo de supers de grado Calamidad descendió del cielo, anunciando su llegada con una ráfaga de viento. Eran más guardias de Blackstar, uniéndose a la batalla con facilidad y decantando la balanza con sus habilidades superiores. Las líneas enemigas flaquearon bajo el asalto. ¿Más refuerzos? ¿De dónde diablos salieron? Exclamó Jabra, su sorpresa dando paso a la euforia mientras luchaba junto a uno de ellos para destrozar al ser mágico invocado por el obispo principal en una espectacular explosión de luz y sombras. El guardia de Blackstar, calmado y compuesto con un aire de autoridad serena, respondió: Somos los guardias de Blackstar, aquí para ayudar. El ejército de Blackstar, sois vosotros. Tronó Jabra, una sonrisa amplia iluminando su rostro al darse cuenta de que la marea había cambiado de verdad. Había oído hablar de las andanzas de Blackstar en el espacio de la dinastía, pero nunca esperaba recibir ayuda en su propio dominio. Los cielos deben estar sonriéndonos hoy. Aprovechando el momento, la voz de Jabra retumbó por el campo de batalla. Han llegado los refuerzos del ejército de Blackstar. Deponed las armas y valoráis vuestras vidas. Los guardias de Blackstar se miraron entre ellos con perplejidad, pensando: Ni siquiera nos hemos presentado como es debido, y ya nos está robando el protagonismo. ¿Se cree uno de nosotros? El efecto fue inmediato. La moral de los enemigos se desplomó, sus rostros palidecieron ante la inminente derrota, mientras que los soldados de Enya, enardecieron con renovado entusiasmo, alimentados por el legendario respaldo de un más allá de grado. Para estos combatientes comunes, solo mencionar a Blackstar era como una muralla contra la desesperación. Los miembros de la Alianza del Castigo miraron a los guardias de Blackstar con una mezcla de asombro y envidia, sus ojos muy abiertos como si contemplaran héroes míticos. El ejército de Blackstar son como leyendas hechas carne. Susurró uno, su voz llena de admiración, ya que en el mundo de los supers, un grupo tan famoso representaba el pináculo del poder y el prestigio.
Ya tenemos el objeto. Salgamos de aquí mientras la pelea principal siga en su punto álgido. Murmuraron entre ellos un grupo de ladrones galácticos disfrazados, sus voces bajas y urgentes mientras se escabullían por las sombras, escoltando el tótem evolucionario robado hacia la seguridad. Estos piratas notorios del mercado negro, vestidos con trajes adaptativos que se fundían con el entorno, dependían de sus artilugios de alta tecnología y habilidades de esper para evadir las naves patrullando sobre sus cabezas. Las naves pasaban zumbando con un leve quejido, sus focos perforando la oscuridad, pero los ladrones se mezclaban con el caos, agachándose bajo los restos y fundiéndose con los civiles en fuga. Al acercarse al final de un callejón tenuemente iluminado, una fuerza opresiva repentina les presionó los hombros, inmovilizándolos como cadenas invisibles. Un sonido rítmico de respiración se materializó detrás de ellos, enviando escalofríos por sus espinas. No habían detectado nada hasta que era demasiado tarde. Al girarse, se encontraron cara a cara con una figura de carisma effortless, su presencia imponente e inconfundible. ¿A dónde creéis que vais con algo que es mío? Dijo An Xiao, su voz calmada, pero resonando como un trueno lejano, con un deje de autoridad que les hacía latir el corazón. Ese rostro, conocido en todo el universo como el enemigo del arcano, y el cuerpo indestructible, era uno que toda organización importante reconocía al instante. Los ladrones se quedaron congelados, sus disfraces de repente pareciendo ilusiones frágiles. An Xia resopló con frialdad, sus ojos estrechándose con un brillo depredador, mientras un enjambre de nanopartículas fluía de su ropa, transformándose en grilletes resistentes que los ataban con firmeza. Con un gesto casual, invocó a un soldado mecánico de su arsenal, cuyo marco metálico brillaba en la luz tenue. Llevad esto de vuelta a donde pertenece. Ordenó, señalando al tótem evolucionario, con un gesto que no admitía discusión. Habiendo sentido el caos que se desarrollaba durante su entrenamiento energético en soledad, An Xiao había permitido que los guardias de Black Star manejaran la mayor parte del conflicto mientras él rastreaba el robo del tótem. A través de su afinada conexión del alma con el cubo de evolución, podía detectar el pulso tenue de energía evolutiva del tótem dentro de un cierto radio, guiándolo directamente hasta los ladrones. La intervención del ejército de Black Star aseguraba que el desorden se aplacara rápidamente, cogiendo a los conspiradores desprevenidos con su aparición personal. Mirando a los ladrones capturados, los labios de An Xiao se curvaron en una sonrisa conocedora. Ahora, contadme todo lo que sepáis sobre esta operación. Dijo, su tono engañosamente suave, como un depredador jugueteando con su presa, mientras el peso de su presencia les exigía respuestas. Acere, qué bola mi gente de Cuba. Gracias por escucharnos y seguir este canal. Capítulo 942. ¿Quieres escapar? ¿Crees que eso es posible? La caótica sinfonía de la batalla estalló en el paisaje devastado por la guerra. Un rugido ensordecedor que sacudía el suelo y señalaba la desesperación inútil de aquellos lo suficientemente tontos como para desafiar el poder del ejército de Black Star. Adavi agarró el cuello de uno de los fugitivos de grado calamidad como si fuera un polluelo indefenso, su mano masiva envolviendo con facilidad la garganta del hombre. El fugitivo era un desastre maltrecho. Su cuerpo cubierto de heridas profundas y moretones que sangraban, dejándolo demasiado débil para liberarse del implacable agarre de los dedos de Adavi. En un último esfuerzo, el hombre se agitó salvajemente, lanzando una ráfaga de disparos de energía frenéticos, pero estos se estrellaron inofensivamente contra las defensas impenetrables de Adavi, como gotas de lluvia contra una muralla fortificada. Inútil. El pensamiento interno de Adavi cruzó por su mente mientras cerraba los ojos,
una leve sonrisa de deleite salvaje curvando sus labios, saboreando los impactos fútiles como si fueran un masaje suave. Al momento siguiente, sus ojos se abrieron con un brillo feroz y depredador, y giró su agarre con precisión brutal, rompiendo el cuello del enemigo en un instante. La cabeza del enemigo cayó hacia adelante sin vida, su columna vertebral hecha añicos en una rociada de fragmentos de hueso y sangre, aunque tales heridas no bastaban para acabar con un luchador de grado calamidad. El cuerpo del fugitivo se convulsionó mientras sus habilidades de curación celular se activaban, desesperadamente recomponiendo las heridas en una neblina tenue y luminosa. Adavi, sin embargo, no era de los que concedían misericordia ni respiro. Con un rugido atronador que resonó en el aire humeante, hundió un puño masivo en el pecho del hombre, estampándolo contra la tierra agrietada y empapada de sangre con una fuerza que hacía temblar la tierra. El impacto envió ondas de choque hacia afuera, levantando nubes de polvo y debris. Los guardias de Black Star, un grupo de guerreros élite vestidos con armadura negra reluciente que brillaba bajo la luz tenue, se abalanzaron como una manada de lobos, sus ojos ardiendo con una furia disciplinada mientras despedazaban al enemigo con precisión coordinada, miembros volando, sangre rociando en arcos que teñían el suelo de carmesí. Adavi se regocijaba en el thrill del combate contra oponentes dignos, el tipo que empujaba sus límites y hacía que su sangre cantara de adrenalina. Sin embargo, no encontraba placer en jugueteo con estos Calamity Grades comunes, viéndolos como meras molestias en lugar de desafíos. Su meta era acabar la pelea rápidamente, su frame muscular moviéndose con la gracia de un depredador experimentado, ansioso por unirse a la refriega mayor. Como una semilla de más allá de grado, Adavi tenía una ventaja abrumadora sobre estos supers inferiores: sus defensas legendarias, forjadas en años de batallas en el anillo estrellado fragmentado. Lo convertían en una muralla inquebrantable. Estos enemigos no podían ni arañar su piel dura y marcada, que brillaba con un aura protectora tenue bajo las luces crudas del campo de batalla. El momento en que el ejército de Black Star entró en escena, el destino de los fugitivos estaba sellado, como sombras que se disipan con la luz del amanecer. Solo un fugitivo de grado calamidad permanecía vivo, deliberadamente Sparet por la elección calculada de Adavi, sus respiraciones irregulares y derrotadas mientras se desplomaba contra los restos. Con las amenazas inmediatas neutralizadas, los dos guardaespaldas de Ludwell finalmente permitieron que sus hombros tensos se relajaran, sus rostros marcados por el agotamiento y el alivio. No prestaron atención a sus propias heridas graves, cortes profundos y quemaduras que exudaban sangre por sus trajes blindados, sino que se apresuraron a desactivar el escudo de energía brillante que rodeaba al nieto de Ludwell. El joven, un niño de ojos muy abiertos con el cabello desordenado y un rostro pálido y asustado, estaba temblando en medio del caos, su pequeña frame acurrucada como si intentara fundirse con el aire lleno de humo. Después de una revisión exhaustiva, confirmando que estaba ileso salvo por unos rasguños, los guardaespaldas se volvieron hacia Adavi, sus expresiones una mezcla de gratitud y deferencia. Sus voces estables a pesar del temblor subyacente de emoción. En nombre de Su Excelencia Ludwell, le extendemos nuestro más profundo agradecimiento por su intervención oportuna. Nos aseguraremos de informar de sus acciones heroicas en detalle. Las palabras fluyeron de los labios del guardaespaldas principal, con un tono formal, sus ojos clavados en los de Adavi con respeto genuino, aunque un hilo de cansancio teñía su voz. Adavi inclinó la cabeza, su ceño fruncido en confusión, su naturaleza directa evidente en la forma en que se rascó la barbilla pensativamente. ¿Ludwell? ¿Quién en las estrellas es ese? A diferencia de sus compañeros más hábiles en política, como Feidin,
A Hadavi le importaba poco la intrincada red de funcionarios de la dinastía. Su mundo giraba en torno a la cruda búsqueda de poder, la escalada hacia el estatus de más allá de grado A, y nada más le interesaba. El guardaespaldas, un hombre de rostro severo y curtido, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, explicó con paciencia, su voz firme e informativa. Es un alto funcionario político en la dinastía carmesí, que supervisa asuntos financieros clave y ejerce una influencia considerable. Hizo un gesto hacia el niño joven a su lado, que ahora se secaba las lágrimas de los ojos con una mano temblorosa. Este es el nieto de su excelencia Ludbel, y nuestro deber jurado es protegerlo a toda costa. Sin su ayuda, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Los ojos de Hadavi se abrieron con sorpresa, y una carcajada estruendosa escapó de sus labios mientras cruzaba los brazos sobre su ancho pecho. Vaya, así que hemos rescatado al familiar de un pez gordo, ¿eh? Ja, tienen suerte de que estuviéramos de vacaciones por aquí, llámenlo destino, o mala suerte para sus atacantes. Para nosotros no es gran cosa, como aliados de la dinastía. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este tipo de líos. Solo estamos haciendo lo que hay que hacer. Sus palabras transmitían una bravura casual y afable, reflejando su personalidad despreocupada, aunque había un matiz de firmeza en su tono que inspiraba respeto. Nunca olvidaremos este acto de bondad, respondió el otro guardaespaldas, su voz cargada de emoción, mientras sus ojos lanzaban una mirada fría y vengativa hacia el fugitivo superviviente. Luego se volvió hacia Hadavi, endureciendo la expresión. Tengo una petición, espero unirme al interrogatorio más tarde. Necesito descubrir quién se atrevió a atacar a su excelencia Ludbel y su familia. Hadavi asintió, su rostro serio por un momento, aunque su manera directa significaba que no se comprometería a la ligera. Podemos hablar de eso más adelante. Por ahora, mis compañeros siguen en pleno combate por allá, tengo que ir a ayudar. Con eso, hizo un gesto imperioso con el brazo, guiando a los otros guardias de la Estrella Negra con zancadas decididas, sus botas crujiendo sobre el suelo cubierto de debris, mientras se dirigían hacia el principal campo de batalla. Los guardaespaldas los observaron partir, apretando con más fuerza su agarre protector alrededor del nieto de Ludwell, quien se aferraba a uno de ellos en busca de consuelo. Se unieron a la marcha detrás del grupo, alerta a cualquier amenaza residual en las sombras, mientras enviaban un informe urgente a Ludwell a través de sus comunicadores, con los dedos volando sobre los dispositivos con prisa. La situación económica de la dinastía era precaria, golpeada por interrupciones comerciales que se propagaban como ondas de choque a través de los mercados galácticos. En la vasta y opulenta sala de conferencias de la sede central de la dinastía carmesí, el aire estaba cargado de tensión y el aroma de aleaciones pulidas y datapads nuevos. Los altos funcionarios a cargo de las finanzas se reunían alrededor de una enorme mesa holográfica, sus rostros iluminados por proyecciones parpadeantes de gráficos de comercio en declive. Ludwell, una figura distinguida con rasgos afilados, cabello canoso y un aire de autoridad refinada, se sentaba entre ellos como un líder clave de la facción neutral. Su presencia inspiraba respeto, con sus ojos penetrantes escaneando la habitación con una intensidad calmada que ocultaba el peso de sus responsabilidades. A mitad de la reunión, el comunicador de Ludwell vibró insistentemente sobre la mesa, su pantalla brillando con mensajes urgentes. Lo miró brevemente, su rostro se tensó con un shock contenido, pero lo apartó sin decir una palabra, manteniendo la compostura mientras continuaban las discusiones. La sala zumbaba con voces, el tintineo de tazas y el suave zumbido de las pantallas holográficas, pero la mente de Lud corría con una preocupación no expresadas. Una vez que la reunión se levantó, Ludwell se retiró a su oficina,
la puerta siseando al cerrarse detrás de él con una finalidad que amplificaba la tormenta interior. Golpeó la palma de la mano contra el escritorio de aleación, el impacto resonando como un trueno. Malditos sean los que se atrevan a amenazar a mi familia. Su furia interior hervía mientras el escritorio se abollaba bajo su golpe, el metal gimiendo al deformarse. A pesar de su porte pulido, Ludwell no era un simple burócrata, como un individuo refinado, pero formidable. Poseía una destreza en combate forjada por años en las filas de la dinastía, con sus músculos tensos de poder contenido. Investiguen este asunto de inmediato. Quiero saber todos los detalles, quién atacó a mi nieto y por qué. Rugió, su voz resonando por las paredes, el rostro enrojecido de ira mientras paseaba por la habitación como una bestia enjaulada. Durante media hora, ladró órdenes a su comunicador, sus palabras afiladas e inexorables, hasta que su rabia comenzó a menguar, dejándolo sin aliento y agitado. Las noticias lo habían golpeado como un puñetazo en el estómago durante la reunión, pero el protocolo exigía que lo ocultara. Ahora, solo liberó sus emociones, el corazón latiéndole con miedo y alivio. Afortunadamente, su nieto había sido salvado, un hecho que le arrancó un suspiro de alivio, aunque el terror persistente de lo que podría haber sido hacía que sus manos temblaran. Si no fuera por el ejército de la Estrella Negra. Se estremeció al pensarlo, imaginando el escenario de pesadilla, y siguió paseando en círculos por la habitación, el suave tapete amortiguando sus pasos. Poco a poco, se hundió en su silla, su respiración estabilizándose mientras murmuraba para sí mismo: Estrella Negra, te debo un favor esta vez. Nunca había simpatizado con Estrella Negra, viéndolo a través del prisma de una rivalidad profesional y conflictos de intereses dentro de la dinastía. Sin embargo, como aliados, no albergaba enemistad, solo un choque de beneficios. Este incidente, no obstante, cambió su perspectiva, calentando su aprecio personal por el hombre. Mientras mantendría separados los sentimientos personales de sus deberes, resolvió recordar esta deuda. Los dedos tamborileando pensativos sobre el escritorio. Después de que Adavi y sus refuerzos irrumpieran en la refriega, el caos fue sofocado con una eficiencia despiadada, transformando el campo de batalla de un torbellino de violencia en una escena de orden sombrío. Quienes intentaron huir no encontraron escapatoria, sus caminos bloqueados por los inexorables guardias de la Estrella Negra, mientras que el resto yacía herido o sin vida entre la tierra quemada y las estructuras destrozadas. Los soldados se movieron con precisión mecánica, asegurando el área y colocando collares restrictivos alrededor de los cuellos de los supervivientes, los dispositivos zumbando con energía supresora. Los fugitivos se acurrucaron en derrota, agachados con la cabeza baja como criminales en una redada galáctica, sus ojos una vez fieros ahora opacos por el agotamiento y el miedo. Enciérrenlos a todos y interrogúenlos a fondo. Bramó Yabra a sus subordinados, su voz cortando el aire como una hoja, antes de avanzar hacia los miembros de la Alianza Castigadora. Les dirigió la palabra con un tono calmado, casi distante. Todos lo hicieron muy bien. Me aseguraré de que reciban una recompensa por su ayuda. Aunque sus palabras eran de aprecio, su entrega faltaba de calidez, tratándolos como jugadores menores en un juego mayor. Como un poderoso de grado calamidad, Yabra veía a la Alianza Castigadora como útil, pero insignificante. Aunque mantenía una fachada de cortesía, sus ojos escaneándolos con un desapego profesional. Raymond y los otros asintieron en aceptación, sus expresiones una mezcla de humildad y satisfacción. No esperaban un agradecimiento efusivo de alguien como Yabra, y la promesa de compensación era más que suficiente. Fondos que fortalecerían los recursos de su alianza. Se lo agradecemos, respondió Raymond, su voz estable y pragmática, reflejando su liderazgo sensato.
Sin embargo, la mirada de Yabra se detuvo en Aurora, su interés despertado. ¿Te interesaría unirte a mi organización? Tus habilidades de sanación son impresionantes, podrían llevarte muy lejos. Raymond frunció el ceño, su voz profundizándose con protectividad mientras se adelantaba sin amilanarse por el rango de Yabra. ¿Qué significa esto? Es simple. Continuó Yabra, su tono suave y persuasivo. Con talentos como el tuyo, tendrías un futuro más brillante en un grupo de más allá de grado A. Piensa en ello, más recursos, mejor entrenamiento, un impacto real. Las habilidades de Aurora habían brillado con fuerza durante la pelea, su suave resplandor curando heridas en medio del carnicería, atrayendo su atención como un faro. Los miembros de la Alianza Castigadora intercambiaron miradas ansiosas, el corazón hundiéndose ante la idea de perder a una compañera tan valiosa, pero guardaron silencio, respetando su autonomía. Aurora negó con la cabeza con firmeza, su voz suave pero resuelta. No, gracias. Prefiero ser una heroína a mi manera, ayudando donde más se necesita. Yabra frunció el ceño, listo para insistir, pero unos pasos lo interrumpieron. Adavi y los guardias de la Estrella Negra llegaban con un aire de triunfo. El semblante de Yabra cambió al instante, su rostro iluminándose con entusiasmo. Ja, ja, ja. Hermanos del ejército de la Estrella Negra. Su ayuda fue invaluable, verdaderamente excepcional. El contraste era marcado, donde había sido distante con la Alianza Castigadora. Ahora era todo calidez y camaradería, reconociendo el creciente influjo del ejército de la Estrella Negra. Somos todos aliados de la dinastía, así que es lo más natural que nos apoyemos mutuamente. Respondió Adavi con una sonrisa, su voz retumbando con sinceridad, agregó: Su Excelencia Estrella Negra quiere unirse al interrogatorio de estos fugitivos. ¿Sería eso posible? Claro, absolutamente conveniente. Yabra se rió entre dientes con su entusiasmo evidente. Adavi asintió y luego se volvió hacia Aurora, con un brillo juguetón en los ojos. Eres todo un talento. ¿Qué tal si te unes al ejército de la Estrella Negra? Podrías empezar como parte de los guardias, hay mucha acción y recompensas. El grupo se quedó en silencio, con las caras torcidas en expresiones de sorpresa y diversión, especialmente entre la Alianza de los Castigadores. Era como si el universo estuviera jugando una broma cósmica. Un intento de reclutamiento seguido de otro por una fuente mucho más formidable. La sonrisa de Yabra se congeló y tosió incómodo para ocultar su malestar. Esto podría no ser lo más adecuado para su camino actual. Si alguna vez cambias de opinión, solo avísanos. Dijo Adavi con una risita, sus ojos brillando de deleite por el giro de los acontecimientos. Los labios de Aurora se curvaron en una leve sonrisa irónica. Eres todo un vengativo, ¿no es así? Justo entonces, un soldado mecánico se acercó, sosteniendo el tótem evolucionario. Yabra se apresuró, su rostro iluminado de alegría, mientras la vista del artefacto borraba sus frustraciones previas. Con esto resuelto, sus problemas se disiparon y pensó: la Estrella Negra es un salvador de verdad, un aliado excelente. Con el breve intercambio concluido, Yabra dirigió a sus subordinados a manejar la limpieza, ya sin interés en reclutar. Adavi echó una mirada sabia a la Alianza de los Castigadores antes de partir, dejando que exhalaran aliviados. Al fin liberados del peso de estar rodeados por élites de grado calamidad. Los miembros de la Alianza de los Castigadores se reunieron alrededor de Aurora y Fading, con los ojos brillando de admiración renovada. Estos recién llegados habían rechazado ofertas prestigiosas para quedarse con ellos, forjando lazos en el calor de la batalla que parecían inquebrantables. Mientras Fading sonreía con calidez, el grupo compartió un momento de camaradería, con sus experiencias compartidas solidificando su unidad.
Mientras tanto, en las sombras del subsuelo del planeta, dos figuras se movían con sigilo cauteloso, el disfrazador y su compañero. Su plan se había derrumbado en el momento en que apareció el ejército de la Estrella Negra. Una píldora amarga después de invertir vastos recursos. La furia bullía en sus venas, pero la rabia era inútil contra tales probabilidades. Suspiro, nuestro plan se ha venido abajo, murmuró uno, con la voz teñida de resignación, su rostro disfrazado oculto bajo una capucha mientras se escabullían por callejones tenuemente iluminados. Fue un accidente imprevisto. ¿Quién podía predecir que el ejército de la Estrella Negra andaba por aquí disfrazado? El capitán no nos culpará por completo, respondió el otro, intentando sonar optimista, aunque su tono traicionaba una pizca de duda. Aún así, hemos desperdiciado recursos, y nuestros espías en este planeta están tan expuestos como nunca. Según las reglas, nos espera un castigo, tal vez incluso un descenso, dijo el primero, con los pasos vacilantes por la frustración. Si jugamos bien nuestras cartas, podríamos solicitar un traslado a un puesto más seguro. Esas organizaciones eran contratadas en el mercado negro. Nosotros mantuvimos las manos limpias, así que será difícil rastrearnos, sugirió el segundo, con la voz un susurro bajo que resonaba en las paredes. ¿Es eso cierto? Sí. Ambos se congelaron, con el corazón saltando al oír una voz desconocida que cortaba la oscuridad. Al levantar la vista, vieron una figura fantasmal flotando arriba, como si se materializara de las sombras, Ang Xiao, cuya presencia exudaba una autoridad inescapable. ¿Cuánto tiempo llevaba siguiéndolos sin que se dieran cuenta? Quedaron paralizados con la mente dando vueltas por el shock. ¿Cómo diablos nos encontró la Estrella Negra? Las organizaciones grises no tienen idea de que somos los que tiramos de los hilos, y estamos perfectamente disfrazados. Ang Xiao descendió con gracia, su capa ondeando con la leve brisa, y no pudo evitar esbozar una sonrisa. ¿Qué tiene de sorprendente que te haya rastreado? ¿De verdad creías que podías escapar de alguien como yo? Después de interrogar a los ladrones, Ang Xiao había resuelto el rompecabezas. Su misión de robar el tótem evolucionario provenía de canales del mercado negro, pero estaba ligada al asalto contra el nieto de Ludwell. Estos peones eran ciegos al esquema completo, contratados para tareas aisladas, mientras que los verdaderos cerebros buscaban eliminar al heredero de Ludwell. En Yahub, aunque no era un planeta central de la dinastía, tenía una seguridad decente, pero smugglear artículos restringidos requería apoyo de organizaciones locales, una red tejida por pocas entidades capaces, probablemente la Federación de la Luz o la Iglesia Arcana. Recientemente, robos de tótems evolucionarios habían plagado las fronteras de la dinastía, orquestados a través de proxies del mercado negro para sembrar caos. El objetivo real no eran los tótems, sino resaltar fallas en la seguridad, presionando a la dinastía para que abriera las ventas y enviando un mensaje a civilizaciones rivales. Esto era solo la superficie de una conspiración mayor. Sospechando de un cerebro maestro, Ang Xiao se negó a dejarlos escapar. Había instruido a Philip para infiltrarse en los sistemas de En-Yaub, plantando una puerta trasera para desenterrar todos los datos relevantes. Como mecánico virtual, esto era pan comido para él. ¡Qué lástima para ustedes dos!, pensó Ang Xiao, sacudiendo la cabeza con una mezcla de diversión y lástima. Simplemente tuvieron mala suerte al cruzarse en mi camino. Capítulo 943, Favor y actitud. El aire vibraba, con el zumbido bajo y resonante de naves espaciales acercándose, señalando la llegada de una presencia formidable en medio del bullicioso complejo penitenciario, donde las sombras danzaban bajo las duras luces artificiales. Yabra, Adavi y los otros guardias de la Estrella Negra esperaban con tensión, los ojos fijos en la bahía de acoplamiento mientras Ang Xiao escoltaba a un grupo de cautivos desanimados hacia la prisión de En-Yaub. El entorno estéril y frío de Ub,
con sus paredes cubiertas de paneles de control luminosos y el tenue olor de aire reciclado, intensificaba la sensación de urgencia y autoridad en el aire. Jabra, siempre el oficial dutiful, dio un paso adelante con una mezcla de respeto y cautela en su rostro curtido, su uniforme impecable y su postura rígida. Su Excelencia Blackstar. Jabra avanzó 2 pasos deliberados, inclinándose profundamente por la cintura, su voz cargada de deferencia genuina. Como alguien que servía bajo un superior de más allá del grado E, era muy consciente de la necesidad de mantener la humildad, especialmente al recibir a un igual del calibre de Anxiao. Sus palabras fluían con la precisión cuidadosa de un hombre navegando un campo minado diplomático. Anxiao asintió en reconocimiento, su expresión calmada y compuesta, exudando un aura de control effortless. Con un gesto sutil, los cautivos, figuras demacradas con hombros caídos y moretones por su captura, flotaron suavemente hacia el guarden de la prisión, guiados por la fuerza telequinética de Anxiao. Los guardias de la Estrella Negra, incluido a Davi, siguieron a Anxiao como sombras leales, sus armaduras brillando bajo las luces superiores, mientras Jabra tomaba la delantera, sus botas resonando en el suelo pulido al guiar al grupo por los laberínticos corredores. Llegaron a la cámara de interrogación, una habitación tenuemente iluminada llena de una variedad de dispositivos de alta tecnología. Pantallas holográficas parpadeando con flujos de datos y restricciones que zumbaban con campos de energía. El guarden de la prisión, una figura severa con un aire de no tonterías, colocó eficientemente a cada cautivo en una habitación individual, con las puertas sellándose con una serie de clics mecánicos que resonaban en el espacio. ¿Quiere interrogarlos usted mismo?, preguntó Jabra, con un tono cortés pero indagador, sus ojos escudriñando el rostro de Anxiao en busca de cualquier indicio de intención. Ajustó ligeramente su postura, tratando de ocultar la tensión subyacente al lidiar con un aliado tan poderoso. No es necesario, puedes encargarte tú, muéstrame de qué eres capaz. Respondió Anxiao con un movimiento casual de cabeza, su voz firme y confiada, teñida de un toque de diversión que hacía que el intercambio pareciera más un reto amistoso que una orden. Ya había extraído la inteligencia necesaria de estos 2 cerebros durante su confrontación anterior, y ahora solo estaba allí para observar, jugando su papel en este elaborado juego de política interestelar. Estos 2 son de la Federación de la Luz y la Iglesia Arcana, peones en un plan más grande para presionar a la dinastía carmesí. Pensó Anxiao para sí mismo, su mente repasando los detalles de su confesión como un estratega revisando un mapa de batalla. Es solo la punta del iceberg, una operación vasta con múltiples equipos apuntando a diferentes regiones. Están sembrando caos sobre el tótem evolucionario, usando operativos del mercado negro para perturbar la seguridad pública e incluso llevar a cabo asesinatos. El nieto de Ludwell no fue un objetivo al azar, fue calculado por algún AI para maximizar la discordia interna. De hecho, estos cautivos eran jugadores clave en una trama clandestina. Pertenecían a un equipo pequeño y especializado dedicado a minar a la dinastía carmesí, empleando tácticas sofisticadas para sembrar discordia. Su misión involucraba incitar disturbios relacionados con el tótem evolucionario, reclutar peones a través de canales sombríos del mercado negro para erosionar el orden público, y ejecutar operaciones de alto impacto, como el intento de asesinato del nieto de Ludwell. Esto no fue un acto impulsivo, fue un golpe calculado, diseñado para fracturar la unidad de la dinastía al explotar la muerte accidental de un familiar de un funcionario prominente, amplificando así las presiones internas. Los objetivos no se seleccionaron al azar, sino mediante una precisión algorítmica fría. Una inteligencia artificial avanzada analizó los impactos potenciales, priorizando aquellos con la mayor probabilidad de causar agitación. En el caso de Ludwell,
El Ae determinó que eliminar a su nieto probablemente llevaría a un cambio en su posición, desestabilizando el panorama económico y político. Para una operación que abarcaba decenas de regiones. Este enfoque impulsado por máquinas ofrecía una precisión mucho mayor que la intuición humana sola. Los sonidos de gritos lejanos y el tintineo de cadenas se filtraban a través de las paredes, subrayando la cruda realidad del destino de los cautivos mientras comenzaba el interrogatorio. La Federación de la Luz y la Iglesia Arcana estaban librando una guerra multifacética contra la dinastía, operando en las sombras para evitar un conflicto abierto y adherirse a las reglas galácticas no dichas. Sin embargo, con estos testigos en custodia, las dinámicas cambiaron. Estos individuos tenían poco valor directo para Angiao, pero eran un tesoro para la dinastía, un potencial medio para exponer esquemas, incluso si el enemigo negaba cualquier conexión. Anxiao observaba los procedimientos con un interés distante, sus ojos afilados entrecerrados mientras ponderaba las implicaciones más amplias, su mente un torbellino de cálculos estratégicos. Pensé que esto era solo alguna organización de tercera causando problemas, pero me ha metido en algo mucho más grande. Salvar al nieto de Ludwell fue pura suerte, la suerte de Feidan, para ser precisos. Anxiao reflexionó en silencio, con una leve sonrisa tirando de sus labios mientras se acariciaba la barbilla pensativamente. Es como un faro andante de la fortuna. Si no hubiera detectado al chico a tiempo, podríamos haber llegado demasiado tarde. ¿Qué aliado tan extraordinario es? En cuanto a Ludwell, Anxiao no le era ajeno el nombre. El hombre era un alto funcionario de la dinastía carmesí, con una influencia significativa en la esfera económica, aunque sus caminos se habían cruzado rara vez. Anxiao sabía de las facciones internas que presionaban para que él entregara el cubo de evolución, pero los detalles eran escasos. Los funcionarios de la dinastía guardaban sus secretos con celo, considerando incluso a aliados como él como forasteros. Ludwell, parte de la facción neutral, tenía pocos enemigos, pero en el mundo despiadado de la política galáctica, eso podía cambiar en un instante. Los dispositivos de interrogación zumbaban de manera ominosa, con sus ruidos mecánicos, creando una atmósfera tensa mientras avanzaba la sesión, llenando la cámara con una carga eléctrica que hacía que el aire se sintiera más pesado. A medida que la interrogación llegaba a su punto medio, la escena se volvía cada vez más inquietante. Luces duras proyectaban sombras largas, los ruegos ahogados de los cautivos resonaban débilmente. Y las expresiones concentradas de los interrogadores añadían al ambiente opresivo. Anxiao, al percibir la incomodidad, decidió que era hora de irse. Yabra detuvo rápidamente los procedimientos, con movimientos eficientes y respetuosos, y escoltó a Angia hacia la salida, mientras los pasos del grupo resonaban rítmicamente contra el suelo. Todo se lo debemos a su intervención, Su Excelencia. Sin usted, esos 2 espías se nos hubieran escapado. Dijo Yabra, con una sonrisa cálida y apreciativa en el rostro, los ojos brillando de gratitud genuina mientras caminaban por los pasillos iluminados. No es nada, solo un asunto menor, no hay por qué insistir. Respondió Anxiao con un gesto despreocupado, su tono ligero y modesto, aunque con un trasfondo de autoridad que hacía que su humildad pareciera aún más auténtica. ¿Se quedará en el enclave en Ya, Su Excelencia? Por favor, permítame el honor de hospedarlo como es debido. Insistió Yabra, con la voz ansiosa y hospitalaria, aunque un destello de nerviosismo cruzó su expresión, como si temiera pasarse de la raya. No es necesario, planeamos partir pronto. Respondió Anxiao, agitando la mano con firmeza, mientras su mente ya se enfocaba en la siguiente fase. Con su identidad ahora expuesta, imaginaba las multitudes inevitables y el escrutinio. Como si estuviera enjaulado en un zoológico cósmico, algo que no deseaba experimentar. Feidin había infiltrado con éxito la alianza castigadora,
Así que el plan de An Xiao era que su flota siguiera discretamente mientras él afinaba su energía en preparación, esperando la señal para el encuentro con el jefe oculto. Bajo las miradas admiradas y respetuosas del personal del enclave Enya, algunos susurrando con asombro y otros asintiendo con deferencia, An Xiao y sus guardias de Black Star abordaron su nave espacial, cuyos motores se activaron con una vibración sutil. De vuelta en sus cuartos privados, el suave pitido de su comunicador rompió el zumbido tranquilo de la nave espacial, sacando a An Xiao de sus pensamientos. Contestó la llamada, y en la pantalla apareció el rostro de un anciano. Ludwell, con rasgos marcados por la edad y la sabiduría, y los ojos transmitiendo una profundidad de gratitud. Soy Ludwell. Black Star, no puedo agradecerle lo suficiente por haber salvado a mi nieto. La voz del viejo funcionario era firme, cálida por la emoción genuina, y sus palabras llevaban el peso de un hombre que había enfrentado crisis antes. No fue gran cosa, me alegra haber ayudado. Respondió An Xiao, con un tono amistoso y relajado, mientras observaba con más atención la apariencia de Ludwell, notando los signos sutiles de fatiga y determinación en el rostro del alto funcionario. Esta es nuestra primera reunión, ¿no es así? Preguntó Ludwell, con una sonrisa cortés formándose en sus labios, los ojos brillando de curiosidad. Así es. Respondió An Xiao con una sonrisa serena, su actitud exudando un encanto desenfadado. He oído mucho sobre usted a lo largo de los años. Al ver la actitud accesible de An Xiao, la impresión de Ludwell sobre él mejoró considerablemente. En su experiencia, no todos los más allá de grado A eran tan afables, figuras como el Señor Oscuro irradiaban un desapego frío. Y hasta el venerable viejo dragón llevaba un aire de superioridad. La calidez de An Xiao era una rareza refrescante en el vasto e impersonal universo. Después de un intercambio casual de cortesías, Ludwell expresó su agradecimiento de manera más formal. Somos todos compañeros en la dinastía, y no podía quedarme de brazos cruzados mientras el caos amenazaba nuestra estabilidad. Dijo An Xiao con suavidad, sus palabras medidas y sinceras, reflejando su rol como aliado leal. Una breve sonrisa cruzó el rostro de Ludwell antes de que cambiara de tema con una intención sutil. He oído que el grupo financiero ilimitado está expandiéndose hacia el anillo estrellado fragmentado. En efecto, están haciendo movimientos audaces, y yo mismo he sentido el impacto. Ese tirano sabe muy bien cómo aprovechar las oportunidades. Respondió An Xiao, con la voz cargada de un toque de diversión irónica, aunque internamente estaba sorprendido por la franqueza de Ludwell, percibiendo las corrientes subterráneas de posible apoyo. Ya veo. Dijo Ludwell con una sonrisa cómplice. Organicemos una comida para la próxima vez que esté por aquí. Tengo asuntos que atender, así que lo dejo ir. Hasta la próxima. An Xiao terminó la llamada, girando el comunicador en su mano, con una sonrisa satisfecha jugando en sus labios. La dinastía Carmesí había sido consciente de su rivalidad con la tierra de la matanza de sangre, pero había optado por la neutralidad para evitar favorecer a un lado. Ahora, parecía que Ludwell podría inclinar la balanza. El funcionario no había sido explícito, dejando a An Xiao interpretar la vaga promesa, una táctica común entre la élite. Sin embargo, como supervisor de comercio y economía, la influencia de Ludwell podía ser profunda, posiblemente abriendo puertas a una cooperación financiera en lugar de mera ayuda. Era la diferencia entre una solución temporal y un crecimiento sostenible, especialmente con las divisiones del mundo parpadeante limitando el nuevo apoyo de la dinastía. La increíble suerte de Feidan me ha conectado con esta figura clave. Puedo aprovechar esto para contrarrestar al grupo financiero ilimitado. De verdad, estar al lado del protagonista significa disfrutar de las recompensas. Pensó An Xiao, con su entusiasmo templado por una cautela estratégica. Pitido, pitido. Su comunicador sonó de nuevo, esta vez de un contacto familiar, el superior de Yabra,
el aliado de más allá de grado a que controlaba el enclave Enya. Se habían cruzado años atrás durante la crisis de Sgod, y ahora el otro lado llamaba para expresar gratitud por mantener la seguridad en su territorio, extendiendo una invitación para una visita. La conversación fue cordial, llena de respeto mutuo antes de despedirse. En su opulenta oficina, Ludwell dejó el comunicador sobre la mesa, con el ceño fruncido en pensamiento. Después de un momento activó el canal interno. Contacta a Bekorodi por mí. Bekorodi, otro alto funcionario que abogaba por que An Xiao entregara el cubo de evolución, pertenecía a la facción belicosa, en contraste con la postura neutral de Ludwell. Aunque ambos apoyaban la idea, sus enfoques diferían. Ludwell prefería la diplomacia, mientras que Bekorodi favorecía acciones agresivas. Ludwell había estado monitoreando las maniobras del grupo financiero ilimitado, sospechando la participación de Bekorodi como respaldo. Anteriormente, había mantenido su distancia neutral, pero el favor de An Xiao cambiaba eso. No alteraría su posición central, pero era hora de una intervención sutil. Su plan comenzaba con una conversación para advertir a Bekorodi, posiblemente influyendo en los tratos con el grupo financiero. Como pares en el escenario político, Bekorodi tendría que prestar atención a las palabras de Ludwell. El Estado lo exigía. La tormenta en el enclave Enya amainó, dejando atrás una estela de devastación, calles llenas de debris, el aire espeso con el olor metálico del humo, y comunidades lidiando con las pérdidas. Tomaría tiempo para que el enclave se recuperara, con sus mercados vibrantes y puertos bulliciosos recuperando lentamente su ritmo. La Alianza Castigadora, tras reclamar sus generosas recompensas, se preparó para partir, ansiosa por evitar complicaciones prolongadas. Fading y Aurora se habían integrado sin problemas al grupo, partiendo junto a ellos. ¿A dónde nos dirigimos ahora? Preguntó Aurora, con los ojos muy abiertos de curiosidad, su voz juvenil mezclando emoción e inocencia mientras miraba a sus nuevos compañeros. Como ustedes dos son reclutas recientes, vamos de regreso a la sede. Respondió Raymond con una sonrisa amistosa, aunque para Aurora parecía una expresión exageradamente cómica que le hizo reprimir una risita. Fading asintió pensativamente, con la mente ya trazando planes adelante. El artículo que An Xiao quiere que encuentre debe estar en la sede de la Alianza de Castigadores. Reflexionó en silencio, invadido por una oleada de determinación. Suspiro. Solo espero poder localizarlo sin llamar demasiado la atención.